Buenas tardes y bienvenidos. Durante las últimas 2 semanas, América Latina ha sido el escenario de una escalada de tensiones que ha culminado, en una intervención militar sin precedentes. Así es. Hoy vamos a analizar cómo hemos llegado hasta este punto tan crítico. Un punto de inflexión, sin duda. Este análisis, como siempre, ha sido generado por Estilo News, la aplicación de inteligencia artificial que impulsa nuestro programa. Y es posible gracias a nuestro patrocinador ProWave AI. Y una nota para quienes nos sigan a diario. Cierto. Un apunte rápido. Estrenamos nombre y horario. A partir de hoy somos Estilo News Intel Update, un nombre que refleja mejor lo que hacemos. Y nos encontrarán aquí a primera hora, para que puedan empezar el día con toda la información clave durante su trayecto. Es una puesta a punto, sí. Y la de hoy es una situación especialmente compleja. Para entender la intervención en Venezuela, la del 3 de enero, tenemos que rebobinar un poco. De acuerdo. Ir a cómo estaba el tablero a finales de 2025. Entendido. Entonces, para que lo tengamos claro, el tablero a finales de 2025 no estaba tranquilo para nada. En absoluto. Las fuentes nos dibujan un panorama de giro político generalizado hacia la derecha en la región. Vemos gobiernos de ese corte en Perú, Chile, Ecuador, Bolivia. Pero eso es solo la capa superficial, la tendencia general. Por debajo había fricciones muy serias. Exacto. No era un giro ideológico tranquilo. En Perú, por ejemplo, seguía coleando la polarización. Mucha polarización. Había una enorme controversia por la candidatura de familiares del expresidente Pedro Castillo, ¿verdad? Autorizó el envío de 80.000 barriles de petróleo a Cuba. Ayuda humanitaria, según México. Pero desde Washington, la administración Trump no lo vio así. Claro, lo vieron como un salvavidas a un régimen que consideran hostil y que está bajo embargo. Ese incidente es una pieza clave. Fíjate, porque ilustra el choque de dos visiones para el continente. Dos visiones totalmente opuestas. Por un lado, la política exterior de la administración Trump, la llamada Doctrina Trump. Que buscaba reafirmar sin complejos el dominio de Estados Unidos en el hemisferio. Es casi una reedición de la doctrina Monroe para el siglo XXI. Y, por otro lado, la creciente influencia de China. Aquí es donde se pone realmente interesante. China no llega con marines, llega con contratos. Exacto. Ofrecía un modelo alternativo, comercio, inversión, y sin hacer preguntas incómodas sobre la calidad democrática del socio. Me imagino que los países de la región intentaban no elegir bando. Ese es el kit de la cuestión. Muchos intentaban jugar a dos bandas, financiación de Pekín y lazos de seguridad con Washington. Pero una crisis como la que estaba a punto de estallar obliga a todo el mundo a enseñar sus cartas. Es una clásica jugada de presión geopolítica. Y a todo esto hay que sumar un factor que lo envenenaba todo: la violencia de las bandas. El narcotráfico. Descontrolado. Las fuentes mencionan un suceso terrible en Ecuador, un tiroteo en una playa de Puerto López. 6 muertos, entre ellos un niño de 2 años. Y se presentan no como un hecho aislado, sino como un síntoma de una guerra brutal por el control de las rutas. Y es precisamente el narcotráfico la justificación que se usará para encender la mecha en Venezuela. Sí, el casus belli declarado. A finales de 2025, varias agencias europeas, sobre todo en Francia, publican informes muy alarmantes. Informes que hablan de una inundación de cocaína. De alta pureza y muy barata, procedente de Sudamérica, con un impacto social y de salud pública devastador. Esa fue la señal de partida. A partir de ahí, la respuesta militar de Estados Unidos en el Caribe es casi inmediata. Se lanza la operación Southern Spear. Teóricamente para interceptar narcolanchas cerca de la costa venezolana. Pero la escalada es rapidísima. El propio presidente Trump anuncia en una rueda de prensa la destrucción de un muelle en territorio venezolano. Un acto de agresión directa, sin ambigüedades. Y la tensión sube otro peldaño cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanza una acusación gravísima. Afirma que Estados Unidos ha bombardeado una supuesta planta de procesamiento de cocaína en Maracaibo, Venezuela. Un momento. El presidente de un país vecino acusa públicamente a Estados Unidos de bombardear territorio de un tercero. Eso es. Una escalada diplomática brutal. ¿Qué consecuencias tuvo? Pues puso a cada actor en su esquina del ring. Desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro negó todo, por supuesto. Claro. Dijo que era una cortina de humo, que el verdadero origen del narco era Colombia y que el objetivo real de EEV eran las reservas de petróleo, no la cocaína. Y México, con la presidenta Sheinbaum, marcó una línea roja y rechazó de plano cualquier intervención militar. Se acogió a su principio histórico de no injerencia,
que está grabado a fuego en su Constitución. Aquí es crucial añadir un matiz que aportan las fuentes, uno muy importante. Sí, y es que informes de organismos como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ya indicaban que Venezuela, si bien es un país de tránsito, No es ni de lejos la ruta principal. exacto, otras regiones como Centroamérica o el propio México tenían un volumen de tráfico mucho mayor. Entonces, si los datos objetivos no señalaban a Venezuela como el epicentro, la justificación de una intervención tan masiva empieza a aparecer como mínimo desproporcionada. Plantea una pregunta muy seria sobre la verdadera motivación de la operación. Y en medio de toda esta tensión, con misiles y buques de guerra, Surge un elemento cultural fascinante. sí, las fuentes lo recogen. Te refieres a las predicciones de los chamanes peruanos. Me detengo aquí porque es increíble. Lo es. En medio de un conflicto con tecnología punta, la gente recurre a rituales con hojas de coca y ayahuasca para entender qué está pasando. Y pronosticaron la caída de Maduro y una victoria estadounidense. Dice muchísimo sobre la ansiedad y la incertidumbre que se vivía en la región, ¿no crees? Totalmente. Refleja cómo estos conflictos calan hasta los huesos de la sociedad. Y de una forma u otra esas predicciones parecieron materializarse. Solo faltaba la chispa final. Y esa chispa saltó en la madrugada del 3 de enero de 2026. Y la olla a presión estalló. ¿Qué ocurrió exactamente esa madrugada en Caracas? Se puso en marcha la operación Resolución Absoluta, una operación militar a gran escala. Las fuentes describen múltiples explosiones en la capital. Sí, atacando objetivos estratégicos como la base de Fuerte Tiuna y el puerto de La Guaira. Hablan de unas 150 aeronaves implicadas. 150. Aviones, helicópteros y la participación de fuerzas especiales. Fue una operación diseñada para ser rápida, quirúrgica y demoledora. El objetivo principal era, obviamente, el presidente. Horas después llegó el anuncio oficial. La captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Fueron sacados del Palacio Presidencial y trasladados al USS Iwo Jima. Un buque de guerra estadounidense que esperaba en aguas del Caribe. Y aquí es donde la operación da un giro que va mucho más allá de una simple captura. En su declaración posterior, el presidente Trump desgranó los objetivos. Y son de un alcance extraordinario. El primero, el esperado. Maduro sería juzgado en Estados Unidos por narcoterrorismo y corrupción. Y lo vincularon directamente con la expansión de bandas como el Tren de Aragua. Para quienes no lo conozcan, ¿qué es exactamente el Tren de Aragua? Es un ejemplo terrorífico de un nuevo tipo de crimen organizado transnacional. Nació en una cárcel de Venezuela y se ha expandido por todo el continente. Extorsión, trata de personas, secuestros. Es una red muy violenta y temida. Por tanto, vincular a Maduro con ellos fue una acusación potentísima para justificar la acción. Vale, ese es el primer objetivo. Pero ¿cuál fue el segundo? Porque ese fue el que dejó al mundo en estado de shock. Efectivamente, Trump anunció que Estados Unidos asumiría temporalmente el gobierno de Venezuela. Un momento. Ojo, no hablamos de apoyar a un gobierno en el exilio, hablamos de una administración directa. ¿De tomar el control? Un control temporal del país hasta que, según sus palabras, se pueda organizar una transición política segura y sensata. Asumir la gobernanza temporal de un país soberano. Eso es un paso de gigante. Va mucho más allá de cualquier intervención reciente. Redefine las reglas del juego. Completamente. Y el tercer objetivo lo deja aún más claro. Era puramente económico y muy explícito. Se anunciaron planes para que gigantes petroleros como ExxonMobil y Chevron Invirtieran miles de millones en la reconstrucción de la infraestructura petrolera de Venezuela, que estaba en ruinas. años de mala gestión, corrupción y sanciones. Así que tenemos los tres pilares: judicial, político y económico. Con una declaración de intenciones tan contundente, la reacción internacional tuvo que ser inmediata y, supongo, extremadamente polarizada. Totalmente dividida. Por un lado, un apoyo cerrado de los aliados más cercanos a la administración Trump en la región. Argentina y Ecuador. Aplaudieron la medida. También Israel emitió un comunicado respaldando la acción. Y en el otro extremo, una condena casi unánime. Generalizada y muy dura. Rusia la calificó de agresión armada inaceptable. Y fue más allá. Sí, presentó una queja diplomática formal por la persecución de un petrolero ruso, el Bella 1. China, Cuba e Irán se sumaron a la condena, como era de esperar,
Pero lo más significativo fue la reacción de las potencias regionales, Brasil, México y Colombia. Y el presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió de inmediato una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Eso es. Y la Unión Europea siempre suele buscar una posición intermedia. Y esta vez no fue una excepción. Expresaron su profunda preocupación y pidieron respeto al derecho internacional. Una declaración muy calculada. No condenaron directamente, pero tampoco apoyaron. Exacto. Intentando mantener un equilibrio precario. Si bajamos de la geopolítica a las consecuencias más directas, ¿cómo se está viviendo esto dentro de Estados Unidos y sobre todo en Venezuela? Dentro de Estados Unidos ha abierto una brecha política enorme. Los republicanos cerraron filas con el presidente, Celebrando la operación. pero los demócratas la han criticado con una dureza extrema. La califican de acto de guerra inconstitucional, ya que no fue autorizada por el Congreso. Eso abre un debate interno muy profundo. Sobre los poderes del presidente, sí. ¿Y en Venezuela? ¿Qué ha pasado con la estructura de poder chavista? La situación allí es extremadamente volátil. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha comparecido para rechazar la intervención. Pidió pruebas de vida de Maduro. Exigió pruebas de vida y dejó muy claro que las instituciones leales al chavismo seguirán funcionando. Esto no es una rendición. Es una señal de que puede haber una resistencia interna. Organizada, sí. ¿Y la oposición? Se supone que este era el momento que llevaban años esperando. Sí, pero con un matiz muy importante. La oposición, liderada por María Corina Machado, celebró la captura. Pero Pero el propio presidente Trump expresó públicamente su escepticismo sobre el nivel de apoyo real que Machado tiene dentro de Venezuela. es como si Washington, incluso habiendo descabezado al régimen, no tuviera del todo claro en quién apoyarse. Exacto. Y debimos recordar el contexto global en el que sucede todo esto. Ocurre en un momento de tensión máxima. Las fuentes nos recuerdan que, a principios de año, analistas británicos advirtieron que 2026 podría ser el año en que estallara una tercera guerra mundial. Y citaban el Caribe como uno de los múltiples focos de conflicto potenciales. Esta intervención echa más leña a ese fuego. Viendo este panorama tan complejo y tenso, ¿en qué deberíamos fijarnos en los próximos días y semanas? ¿Cuáles son los puntos clave? Yo diría que hay 4 frentes abiertos. El primero, sin duda, esa reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que ha pedido Colombia. Ahí se verán las alianzas. Y se medirá la temperatura del conflicto diplomático, especialmente entre Estados Unidos, Rusia y China. El segundo, lógicamente, será lo que ocurra sobre el terreno en Venezuela, la formación de ese gobierno de transición tutelado por Estados Unidos. Será crucial ver quiénes lo integran, qué figuras participan y qué grado de aceptación o rechazo genera. En tercer lugar, la respuesta de Rusia y China. Ya hemos oído la condena diplomática, pero la pregunta es si darán un paso más. Sanciones, movimientos militares. Su reacción definirá el alcance global de esta crisis. Sin duda. Y por último, el frente interno en Estados Unidos. Ese debate en el Senado sobre si limitar la capacidad del presidente para lanzar operaciones militares sin el permiso del Congreso. El resultado de esa votación podría cambiar las reglas de la política exterior estadounidense para las próximas décadas. Esos son los 4 escenarios que marcarán la evolución de esta crisis. Todo el análisis que hemos compartido se ha construido a partir de la información recopilada y estructurada por Stylo News. Le recordamos que la aplicación está disponible para móvil y web. Y permite crear sus propios informes personalizados a partir de cientos de fuentes de noticias tradicionales y de la plataforma X. Les invitamos a visitar www.stylonews.com para descargar la aplicación y empezar a crear sus propios análisis de inteligencia a medida. Les agradecemos enormemente su tiempo y su atención. Como siempre, estamos abiertos a sus sugerencias para futuros temas y pueden seguir toda la actualidad de Stylo News en sus redes sociales favoritas. Gracias por acompañarnos y como reflexión final dejamos una pregunta. Mientras una nación asume la gobernanza de otra, la cuestión que queda en el aire es: ¿dónde termina la intervención por seguridad? ¿Y dónde comienza la redefinición de la soberanía en el siglo XXI?